Bueno, gente, un gusto saludarlos en esta segunda oportunidad de este ciclo de capacitaciones libres que estamos realizando. Nos vamos a dedicar en este rato a ver lo que es el encoder lineal. En cuanto al nombre comercial de la empresa Evolution, el nombre es Valkyria Trainer Libre. Así que bueno, vamos a ir avanzando y vamos a ir eh, charlando un poquito de lo que es este dispositivo. Como primera instancia, como para que por ahí se entienda, que por ahí uno empieza a buscar información y bibliografía en cuanto a los dispositivos y encontramos diferentes nombres, así que bueno, yo acá dejo a disposición para que puedan ver. Más allá de que nosotros tenemos nuestro nombre comercial, que es Valkyria Trainer Libre, ¿sí? Cuando entramos a buscar en lo que es la bibliografía, se puede encontrar como el encoder lineal, el traductor de posición lineal, o el LPT, que es la sigla del traductor de posición lineal en inglés. Así que pueden estar de cualquier manera. En cuanto a las características, ¿qué es lo que nombramos siempre? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta dentro de lo que es este tipo de dispositivo? ¿Sí? Que un dispositivo que lo que hace es medir la posición. ¿Sí? Esa posición que mide, ¿sí?, es una medición directa que realiza en un espacio recorrido a través del tiempo, en función del tiempo. ¿Sí? Lo que hace el encoder en este caso es transmitir los impulsos que van a ser traducidos a lo que es nuestro software Valkyria, en este caso, y bueno, nos va a ir aportando todo lo que es la información. Entonces, en cuanto a lo que es la información, ¿sí?, tenemos que entender que lo que hace el encoder es medir el espacio y el tiempo, ¿sí? De ahí va a derivar lo que es la velocidad y la aceleración, y a la vez va a ir estimando lo que son variables como la fuerza, la potencia y el impulso. ¿Sí? Dentro de lo que es la fuerza, la potencia y el impulso, podemos entender que la fuerza es masa por aceleración, la potencia es fuerza por velocidad y el impulso es fuerza por tiempo. Algo muy importante que tenemos nosotros dentro del dispositivo, que es necesario entenderlo para que luego ustedes puedan ir creando los diferentes ejercicios. ¿Sí? Normalmente existen dudas a la hora de crear uno u otro. ¿Sí? Es la diferencia que tenemos en cuanto a la configuración de lo que es un carga libre simple o carga libre compleja. Así que son las dos modalidades que tenemos nosotros de acuerdo a lo que tenemos seteado de manera predeterminada en el software. ¿Sí? Lo que decimos, como decíamos anteriormente, si nosotros entendemos que el encoder lo que va a hacer es medir posición, entonces al dar comienzo, esa posición nos va a dar un punto cero, ¿sí? Y vamos a ir recorriendo en el espacio, vamos a realizar un recorrido en el espacio. Si nosotros hablamos de un movimiento simple, un carga libre simple, ¿sí?, ese punto cero, ¿sí?, lo que vamos a hacer es realizar un desplazamiento y volver a ese mismo punto. ¿Sí? Cuando nosotros volvemos a ese mismo punto, se cierra esa posición y nos cuenta la repetición. Fíjense del lado izquierdo, ¿sí?, dentro de lo que es carga libre simple, la gráfica superior es de distancia. Si ustedes ven, donde estoy mostrando con la flechita, el punto cero indica que el deportista está quieto, pensando en un ejemplo de una sentadilla, ¿sí? Lo que hace el deportista es descender, ¿sí?, luego empujar y volver a esa posición. Ahí es donde nos va a contar la repetición. En este caso nos cuenta una repetición, 2, 3, 4, 5 repeticiones. ¿Sí? Debajo tenemos la comparativa de velocidad, pero por ahora nos vamos a quedar con lo de distancia. ¿Sí? Ahora, ¿qué ejercicio pueden entrar dentro de lo que es un carga libre simple? ¿Sí? Cualquier movimiento donde vamos y volvemos a ese punto. Entonces, ejercicios como sentadilla, press de banca, pesos muertos, dominadas. ¿Sí? Iremos siempre a este tipo de configuración, que es el carga libre simple. Ahora, si a esas sentadillas le quisiera agregar un salto, por ejemplo, o realizar directamente un salto con contramovimiento, ¿qué pasa con ese punto cero de posición al dar el inicio? ¿Sí? Si nosotros descendemos
y luego empujamos nuestro cuerpo hacia arriba, ese 0 lo vamos a sobrepasar, ¿sí? Entonces, como miran del lado derecho, carga libre compleja, gráfica de distancia, la persona está quieta, entonces desciende, luego se mueve hacia arriba, lleva su masa hacia arriba, ¿sí? Entonces, ese 0 lo estamos sobrepasando hacia arriba, ¿sí? Luego, bueno, a ver, pensando en el salto con contramovimiento, el deportista empuja, salta, queda en el aire y luego aterriza y vuelve a acomodarse, ¿sí? Pero ¿qué sucedería si nosotros a este movimiento lo dejaríamos como carga libre simple? Seguramente nos cuente desde este 0 hacia abajo y volver al 0 una repetición, de este 0 hacia arriba y volver al 0 nuevamente una repetición número 2, y aquí una repetición número 3, cuando vos en realidad hiciste un solo gesto, ¿sí? Entonces, de esta manera lo que podemos hacer con el carga libre compleja es medir movimientos donde durante el gesto se pase más de una vez por ese 0 de posición, ¿sí? ¿Qué podemos meter en este tipo de ejemplos? Combinados, por ejemplo, una sentadilla con un empuje de hombro, el salto con contramovimiento, ¿sí? Derivados del levantamiento, ¿sí? Como ejemplos. Dentro de lo que es la configuración, cuando vamos a realizar un ejercicio, ¿sí? Vamos a tener la configuración de carga libre simple o compleja, que era la que veíamos anteriormente. Elegir si vamos a medir un movimiento concéntrico o excéntrico, ¿sí? Que lo que hace acá sencillamente el encoder es medir el dato cuando el cable sube o cuando el cable baja. En este caso, concéntrico sería todo lo que es en contra de la gravedad. El peso que vamos a desplazar, ¿sí? ¿Esto para qué? Para que nos estime lo que habíamos visto anteriormente, todas las variables de fuerza, potencia, impulso, ¿sí? Un selector de distancia que lo que hace es asegurarnos que al no volver al 0 de posición en la distancia, al no volver al 0 de posición de manera exacta a la distancia, nos cuente de igual manera la repetición. O si la sobrepasamos, como sucede muchas veces con la velocidad de ejecución o terminar en triple extensión, muchas veces sucede que sobrepasamos ese 0 hacia arriba por una cuestión de inercia, de frenado de esa barra que estuve empujando pensando en una sentadilla, y para que no nos cuente repeticiones de más que no corresponden, le ponemos 5 o 10 centímetros que van a ser de filtro para que no los detecte si sobrepasamos o nos falta. Bien. En cuanto a ejemplos gráficos, ¿sí? Podemos tener... Aquí tenemos una comparativa de cómo se va comportando la distancia, ¿sí? Con la velocidad. Supongamos que realizamos una serie de 7 repeticiones, como tenemos aquí abajo a la derecha, ¿sí? Que lo pasamos por alto anteriormente, porque total está explicado ahora, ¿sí? Al realizar las 7 repeticiones y quedándonos dentro del tipo de gráfico, en un gráfico lineal, ¿sí? Vamos a poder apreciar el gráfico de velocidad en este caso, como tenemos aquí arriba a la derecha las variables de velocidad, y a la vez presionando el botón de comparativa podemos agregar la variable de distancia. Entonces podemos ir apreciando en el gráfico lineal cómo va realizando cada repetición, ¿sí? Y cómo se va comportando la velocidad en este caso, ¿sí? Vamos a ir avanzando. Para que se entienda dentro de lo que es la distancia, ¿sí? Esta sería una repetición maximizada de lo que es la gráfica de distancia, pensando de nuevo, siguiendo con el ejemplo de la sentadilla, ¿sí? Todo lo que es el punto cero, ¿sí? Corresponde a que el deportista se encuentra quieto, ¿sí? Cuando la distancia comienza a descender, corresponde a lo que sería una fase excéntrica de esa sentadilla, hasta que alcanza el punto más bajo, ¿sí? De su desplazamiento, y luego, cuando ese desplazamiento comienza a subir, ¿sí? A ascender, corresponde a lo que sería la fase concéntrica, ¿sí? Donde está la línea punteada del centro, ¿sí? Sería donde se estaría dando lo que es el cambio de fase, o sea, de fase excéntrico a concéntrico, ¿sí? Fíjense en que incluso si apreciamos en esta gráfica, el cambio de fase excéntrico a concéntrico se da en velocidad cero, ¿sí? Dentro de las diferentes variables que podemos encontrar, pusimos para que se pueda entender y profundizar un poquito más lo que es la velocidad media propulsiva, ¿sí? ¿De dónde se sacan los valores para poder determinar
en cada repetición la velocidad media propulsiva, ¿sí? Aquí tenemos una comparativa de 3 variables, en este caso continuamos con la distancia, con la aceleración y con la velocidad, ¿sí? De dónde va a salir el valor de velocidad media propulsiva, va a estar determinado de el promedio de la velocidad media, ¿sí? Pero siempre van a estar descartados todos los valores que estén por fuera de lo que es lo superior a la atracción gravitacional. Es decir, la persona va a estar empujando hasta que alcanza lo que es la fuerza gravitacional, y todo lo que sea posterior, como se ve en este caso, va a ser fase de frenado. Entonces, ¿dónde se descarta? En el punto de corte va a ser la aceleración, el punto de corte va a ser en menos 9,81 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Y aquí es donde van a estar promediados todos los valores para determinar la velocidad media propulsiva. Bueno, acá tenemos otra gráfica mostrando, ¿sí?, lo mismo de recién. Aquí está la comparativa de velocidad y aceleración, ¿sí?, donde está el corte de nuevo. ¿Sí? Aquí es donde se da el menos 9,81 metros por segundo al cuadrado de la aceleración. Y superpuesta tenemos la gráfica de velocidad, como para que se entienda dónde está todo el recorrido concéntrico. Y bien, luego tenemos lo que es la estimación del RM. Es algo de lo que se ha agregado últimamente en el software dentro de nuestro dispositivo, ¿sí? Que lo que hacemos es tener la posibilidad de crear un ejercicio nuevo dentro del software, ¿sí?, donde seleccionaremos el tipo de ejercicio, que en este caso va a ser siempre en ejercicio de carga libre simple, ¿sí? Vamos a tener que seleccionar una fórmula correspondiente, que son una de las fórmulas que nosotros hemos seteado, hemos configurado y cargado de manera predeterminada, ¿sí? Hoy en día tenemos 4 fórmulas y la idea es con el tiempo seguir agregando, ¿sí? Y lo que hará, ¿sí?, este ejercicio nuevo creado dentro de la tabla te podrá estimar el RM a través de la velocidad media propulsiva, ¿sí? Dentro de lo que es esta estimación, en la tabla van a encontrar 2 variables nuevas, ¿sí?, que si ustedes no setean ningún ejercicio específico con esta inclusión de la estimación, ¿sí?, en la tabla van a ver los valores en 0. Si ustedes crean el ejercicio, estas 2 variables que tenemos aquí, una va a ser el RM ideal, es decir, en cada repetición te va a estimar los kilos que podría mover en una única repetición, ¿sí? Y la otra variable que vamos a tener va a ser el porcentaje de RM, es decir, de acuerdo a la velocidad que está realizando con ese peso, ¿sí?, en qué porcentaje de sus posibilidades estaría encontrando el deportista, ¿sí? Además de la gráfica lineal, tenemos la gráfica de barras, ¿sí?, donde acá tenemos un ejemplo, en este caso es de la variable de fuerza máxima, donde nos va mostrando cada repetición en gráfico de barras con el valor correspondiente, ¿sí? Además, tenemos otras variables, ¿sí? Yo por ahí, en este caso, pusimos quizá las que más se pueden visualizar, ¿sí? La velocidad media propulsiva, potencia media, fuerza. Pero bueno, se visualizan todas de la misma manera y los vamos a ir seleccionando como veremos posteriormente. Este es un ejemplo de la tabla que mostrábamos anteriormente, ¿sí? Que podría suceder que si no agregan las estimaciones de RM dentro de las variables nuevas que vamos a ver posteriormente en el soft, van a ver que las aparecen 0, ya nos ha pasado. Dentro de lo que es el gráfico de barras, tienen la posibilidad de seleccionar la métrica, como mostrábamos anteriormente, como por ejemplo la velocidad media propulsiva, y a la vez, dentro de las referencias, ir seleccionando filtros, diferentes filtros para tener ese feedback en tiempo real de lo que está ejecutando en ese momento el deportista, ¿sí? Uno de los filtros que tenemos es el de valores, donde lo que hacemos es cargar, setear un mínimo y un máximo de la variable que yo estoy seleccionando. Por ejemplo, si nos quedamos dentro de la velocidad media propulsiva, podemos setear que nosotros queremos que en esta serie nuestro deportista se encuentre trabajando dentro de un 0,40 y un 0,60 de velocidad media propulsiva, es decir, metros por segundo, ¿sí? Entonces, siempre que nuestro deportista ejecute con una velocidad que esté dentro de ese mínimo y máximo que tenemos seteado, va a ser una gráfica de color verde, y si el deportista
la realiza de manera superior, o sea, pasando ese máximo, va a ser de color rojo, que en este caso no sucede, o si pasa por debajo, como el mínimo, ¿sí? También va a ser de color rojo, como si vemos en esta cuarta repetición. La otra posibilidad que tenemos, dentro de lo que es las referencias, para poder aplicar los filtros, ¿sí? Es poner la de porcentaje, ¿sí? Lo que hacemos con el filtro de porcentaje es determinar, en esta barra de arriba, lo que vamos a setear es determinar cuántas repeticiones queremos que nuestro sistema detecte para que funcione, para que trabaje en cuanto a la pérdida de las repeticiones posteriores. En este caso nosotros elegimos una única repetición, que no es la única posibilidad, si quiero puedo poner 2 o 3, si la que yo quiera. En este caso elegimos una repetición y nosotros queremos que de esa repetición el sistema nos detecte cuando pierda un 10% de que continuamos mostrando la variable velocidad media propulsiva. Entonces, de esta primera repetición, que en este caso es 0,46 metros por segundo, tiramos un 10%, ¿sí?, de pérdida, que en este caso va a ser el 0,41, por lo tanto nuestro deportista tiene que realizar la serie sin bajar de este valor, ¿sí? Si lo puede sostener, que va por arriba de ese valor, ¿sí?, de ese 10% de esta repetición, la gráfica va a ser de color verde, y si pierde ese 10%, bueno, como sucede acá en la repetición 4, va a ser de color rojo. Dentro de lo que es la aplicación práctica, ¿sí?, nosotros vamos a mostrar un ejemplo, ¿sí?, que no quiere decir que sea la única posibilidad, ¿sí?, en cuanto a la utilización del encoder lineal, y seguramente más de uno esté utilizando otra posibilidad, ¿no? Lo que podemos hacer es, dentro de la velocidad media propulsiva, ¿sí?, utilizar un ejercicio, ¿sí?, donde nosotros, por ejemplo, tenemos el bar squat, ¿sí?, la sentadilla, en este caso profunda, ¿sí? Nosotros conociendo cuál es el RM de esa sentadilla de manera genérica, ¿sí?, a través de diferentes estudios que se fueron realizando, sabemos que el RM va a estar en 0,32. Luego van surgiendo diferentes tablas, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí?, que no es la única, donde lo que hacen es, de acuerdo al RM, los diferentes porcentajes se van a ir dando en diferentes zonas de velocidad, de esta velocidad media propulsiva, ¿sí?, vale la redundancia. En este caso, estos autores van determinando diferentes zonas, ¿sí?, que de acuerdo al porcentaje de RM se van a ir comportando en diferentes intensidades. Lo que nosotros proponemos y hacemos es algo más simplificado. Entonces, en lugar de tener 5 zonas, podemos realizar 3 zonas, ¿sí? Entonces, tenemos una zona donde se trabajará el objetivo fuerza, ¿sí?, mucho más cercano a lo que es el RM, ¿sí?, y dentro de las velocidades que proponemos es entre un 0,40 y un 0,60 de la velocidad media propulsiva. ¿Cuántas repeticiones estará trabajando este deportista dentro de esta zona de fuerzas? ¿Sí? Pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6. ¿Sí? Eso va a depender de cuánto va cayendo esa velocidad media propulsiva, ¿sí? Otro objetivo puede ser la fuerza-velocidad, ¿sí?, que va a estar entre el 75 y alrededor del 75%. Acá hay un error. Alrededor del 75% del RM, ¿sí?, entre el 60 y el 80. ¿Sí? Perdón, en velocidad media propulsiva va a estar entre el 60 y el 80. ¿Sí? El grado de intensidad va a estar entre el 60 y el 80% del RM. Entonces, al realizar las repeticiones de este objetivo, vamos a estar realizando entre 6, 7, 8 repeticiones. Y si quisiéramos, por ejemplo, realizar algo más orientado a la velocidad, ¿sí?, el RM va a ser mucho menor y bueno, la velocidad media propulsiva va a ser por arriba del 0,75, el 0,80. Y realizaremos más repeticiones. Dentro de lo que es una serie, como ejemplo, ¿sí?, en este caso lo que hacemos es una sentadilla. Lo que hacemos es poner un cajón para que tenga siempre realizar la body squat o la sentadilla al cajón para que tenga siempre el mismo desplazamiento, ¿sí? Fíjense en que lo que va realizando, en este caso, es setear una orientación de fuerza, entonces va a estar entre un 0,40 y un 0,50, y a medida que
van pasando las repeticiones, va a ir perdiendo la velocidad, hasta que llegue a lo que es la pérdida de lo que era el mínimo, que en este caso es un 0,40. ¿Sí? Aquí tenemos otros ejemplos, ¿sí? de las series como la que teníamos anteriormente. ¿Sí? Si vemos, por ejemplo, el ejemplo de la izquierda y el de la derecha, vamos a entender que en esta serie se fatigó mucho menos que en esta serie. En esta está mucho más próximo a lo que es el límite que nosotros proponemos, por ejemplo, del trabajo de fuerza, que es entre 0,40 y 0,60. En este caso arranca muy próximo a 0,50 y bueno, termina sobrepasando el 0,40. Y en este ejemplo también está dentro de los valores que nosotros habíamos propuesto, pero arranca muy próximo al 0,60 y termina mucho más alejado de lo que es el mínimo, que en este caso es el 0,40. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos más ejemplos y hasta acá llegamos. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar cómo configuraríamos el software Valkyria con lo que es el encoder lineal. ¿Sí? Recuerden lo que habíamos dicho la charla anterior con la plataforma de fuerza. ¿Sí? Cuando ustedes enchufen el dispositivo, lo que va a hacer es encenderse el icono del dispositivo que tenemos disponible. ¿Sí? Hoy nos toca hablar de lo que es el carga libre, el Valkyria Trainer libre, el encoder lineal. ¿Sí? La charla pasada nos tocó de la plataforma de fuerza, posteriormente iremos hablando de otros dispositivos. ¿Sí? Al momento de iniciarse, de encenderse el icono, nos habilita el botón de inicio, de comenzar, para poder ingresar a realizar una evaluación. ¿Sí? Pero antes de eso vamos a configurar, vamos a crear un ejercicio para que nos pueda estimar el RM. ¿Sí? Más allá de lo que vamos a hacer ahora, no van a ser datos netamente reales, ¿sí? Vamos a mostrar cómo es el funcionamiento del dispositivo y cómo tenemos que configurar un ejercicio nuevo. Entonces, vamos a crear un ejercicio nuevo, ¿sí? Dentro de la parte de ejercicios, presionamos el botón más y nos va a dar la posibilidad de ponerle el nombre que nosotros queramos. En este caso, vamos a poner sentadilla. Ahí. Sentadilla más estimación de RM, como para poner un ejemplo. ¿Sí? En cuanto a la descripción, podemos hacer algo que sea de manera interna, o sea, alguna descripción que nos sirva a nosotros de manera interna, algún concepto que nosotros por ahí tengamos como mensaje para que por ahí cuando el software lo utiliza una persona o al día siguiente lo utiliza otro. ¿Sí? Y dentro de lo que es el tipo de ejercicio, es donde no tenemos que errar y tener bien en cuenta si vamos a seleccionar un ejercicio que corresponda a carga libre simple o carga libre compleja. ¿Sí? Recuerden que si nosotros trabajamos con el encoder lineal, solamente tenemos que abocarnos a estos dos ejemplos, ¿sí? No tenemos que prestar atención a los demás, que son de los demás dispositivos que tiene el software Valkyria Trainer disponible por todos los demás dispositivos que se pueden utilizar. Entonces, vamos a seleccionar el carga libre simple, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a utilizar para el ejercicio de sentadilla. Cuando seleccionamos el carga libre simple, nos va a abrir un segundo desplegable que corresponde a lo que es el cálculo de la RM, ¿sí? Para poder estimar. Si le dejamos el no asignado, lo que va a pasar es que en la tabla no nos agregue ningún valor. Pero nosotros queremos que nos agregue esas dos variables que habíamos visto anteriormente, que era porcentaje de RM y el RM ideal. Entonces, vamos a abrir el desplegable y vamos a tener diferentes posibilidades. En este caso, nosotros nos vamos a quedar con la sentadilla profunda. ¿Sí? Supongamos que en lugar de este ejercicio queríamos hacer un press de pecho, ¿sí? Tenemos la posibilidad de realizarlo, o el remo acostado, o una sentadilla media. ¿Sí? Vamos a seleccionar la sentadilla profunda, como decíamos anteriormente, le vamos a dar el OK y nos va a alertar de que el ejercicio fue creado de manera correcta. ¿Sí? Entonces, nos va a aparecer en nuestro listado, en nuestra biblioteca de ejercicios, ¿sí? Y al momento de ingresar, ¿sí? Para poder empezar a configurar el software, como habíamos mostrado anteriormente a través de gráficas, vamos a tener siempre de manera predeterminada, ¿sí? El ejercicio de carga libre simple. En este caso nosotros no queremos trabajar con ese porque queremos que nos estime el RM. Entonces,
Vamos a venir a nuestro listado y nos va a aparecer al final de nuestra lista el ejercicio que nosotros habíamos creado anteriormente. ¿Sí? Nosotros queremos medir lo que es la fase concéntrica, entonces vamos a seleccionar aquí, vamos a poner el peso a desplazar, en este caso va a ser solamente el peso corporal de una persona, en este caso va a ser 80 kilos, el filtro de distancia lo vamos a dejar en 10 repeticiones, en 10 centímetros, perdón, y este box, checkbox de repeticiones, lo que te permite hacer es, si vos ya tenés sabido cuántas repeticiones querés realizar en la serie, ¿sí? El seleccionar el número de repeticiones te permite que el software de manera automática, cuando alcanza esa cantidad que nosotros hemos programado, corte solo. ¿Sí? Si nosotros no queremos que corte solo, porque no sabemos si vamos a realizar 3 o 4 o 5 repeticiones, no colocamos ninguna. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo todo configurado, ¿sí? Aquí vamos a tener la gráfica lineal de barra o de tabla, la vamos a dejar en gráfica lineal. ¿Sí? Una vez que tengo todo configurado, ¿sí? Le vamos a dar comienzo al ejercicio con el deportista ya preparado, ¿sí? Y en este caso de la sentadilla, la barra por detrás de la cabeza, le damos comenzar y comienza a ejecutar cuando quiere. ¿Sí? Le vamos a dejar que nos haga 3 repeticiones. Habíamos dicho que íbamos a visualizar gráfica lineal. Bien, ahí lo cortamos. ¿Sí? Vamos a tener 4 repeticiones de ejemplo de gráfica lineal. Aquí tenemos el comparativo de distancia que habíamos dicho anteriormente. Nos vamos a pasar, por ejemplo, al gráfico de barra, donde dentro del gráfico de barra podemos visualizar la variable de velocidad pico, o en la métrica, pasarnos a, por ejemplo, velocidad media propulsiva, ¿sí? O cualquier otra variable de las que tenemos a disposición. Y vamos a tener una tercera posibilidad, que es la tabla, donde en la tabla nos va a mostrar cada repetición, las diferentes variables y el valor correspondiente. ¿Sí? Dentro de las diferentes variables vamos a tener, por ejemplo, el porcentaje del RM, que en este caso, de acuerdo a cómo ejecutó, de acuerdo a su velocidad media propulsiva de cada repetición, podemos ver que el deportista se encuentra al 50% de sus posibilidades. ¿Sí? Y a la vez tenemos que tener la variable RM ideal, que sería que nos estima cuántos kilos podría haber movido de acuerdo a este peso en una única repetición. ¿Sí? Esta tabla se puede exportar a una planilla de Excel, ¿sí? Que eso está bueno para que cada cliente que tenga a disposición el software pueda trabajar con esos datos posteriormente. Y podemos hacer un proceso de guardado presionando este botón, eligiendo, en este caso, por ejemplo, el atleta de prueba, le damos guardar y podemos hacer algún comentario, como por ejemplo, serie 1, ¿sí? Y ya nos queda guardado. Nosotros borramos y ya estamos listos para realizar una nueva serie. ¿Sí? Dentro de lo que es, por ejemplo, el gráfico de barras, podemos hacer, como hicimos recién, como mostramos recién, a través de la velocidad media propulsiva, en referencias poner un filtro de valores, donde ponemos un mínimo y un máximo. Recién vimos que el deportista moviéndose con el peso corporal estaba alrededor del metro por segundo. Entonces vamos a ver un mínimo de 0,90 y un máximo de 0,20. Y le vamos a dar comenzar, ¿sí? Para que nos haga 3 repeticiones. Cuando el deportista está listo, comienza. Y siempre que la repetición esté dentro de lo que nosotros habíamos seteado, va a ser de color verde. Si empieza a perder velocidad, que sube mucho más lento, ¿sí? Bueno, en este caso la gráfica va a ser de color rojo. ¿Sí? Esto también se puede ir guardando. Podemos ir visualizando lo que es la gráfica lineal y la tabla de la misma manera. Y así ir recolectando la información y borrando, y cada deportista puede ir pasando. Bien. En cuanto a lo que es la muestra de lo que es el software, esto era la idea de generar una idea global